Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Ciara Rodríguez Flores, vocal académica de CPA SOCIEM USMP, y ante todo quiero agradecerles su participación en la ponencia Marco Teórico. Me siento muy contenta por su apoyo en esta bonita actividad. Las indicaciones para recibir su certificado son haber realizado el pretest, estar presentes durante toda la ponencia, realizar el post-test y aprobar con un mínimo de 3 preguntas correctas de las 5 que figuran. Y sin nada más que decir, les presentaré a la ponente del día de hoy. Ella es Edna Mariana Martínez López, médico general, egresada de la Universidad Anáhuac, miembro de la Sociedad Mexicana de Estudiantes, docente de nefrología en Harper Academia y colaboradora en UDOCS. Edna, ya puedes comenzar. Sí. Bueno, buenos días chicos, soy Edna Martínez. Muchas gracias Ciara por la presentación. Como lo comentaron, soy médico general egresado de la Universidad Anáhuac en México y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el marco teórico. Bueno, estoy segura que todos hemos escuchado hablar sobre el marco teórico, ¿no? Tal vez en un proyecto de investigación o en alguna tesis, pero realmente muy pocos hemos investigado un poco sobre cómo se hace el marco teórico, ¿no? Y bueno, antes de empezar, vamos a definirlo. Se define como la fase de la investigación que consiste en revisar la literatura científica acorde a nuestro tema para elaborar o adoptar una teoría o una perspectiva teórica sobre él. Existen diversos de tipo de marco teórico. Tenemos el primero, que es el referencial, en el cual se hace un análisis o revisión de otros trabajos de investigación sobre el mismo tema o problema de estudio. Un ejemplo muy claro son los artículos de revisión, cuando ya otro investigador hizo la recopilación de varios artículos del mismo tema y lo compactó solo en uno. También tenemos el tipo de marco teórico conceptual, en donde las investigaciones son hechas por el autor de acuerdo a sus propios criterios, a las propuestas de otros investigadores y a la teoría en la que se ha basado la investigación. Un ejemplo podría ser los casos raros, los artículos nuevos, los artículos originales, en donde realmente el investigador tiene que decidir qué información sí va a ser útil y cuál no. También se puede apoyar de algunos otros colegas, pero bueno, también tenemos el marco teórico legal, que es una recopilación de todas las normas legales, y el marco teórico histórico. En este marco teórico se hace una demarcación de los hechos pasados, así como las fases por las cuales ha pasado el objeto en el que se estudia. Prácticamente, si queremos, por ejemplo, estudiar sobre COVID, tenemos que irnos desde sus inicios, dónde surgió, cómo inició, los primeros casos, cómo fueron tratados los primeros casos y posteriormente remontarnos hasta la actualidad, en donde aquí ya podemos hablar sobre las vacunas e incluso podemos compararlas, ¿no? ¿Cuál tiene su mayor eficacia? Bueno, ¿y para qué nos sirve el marco teórico? Existen muchas funciones. La primera es prevenir errores que se hayan hecho en otros estudios. También se evita las desviaciones del planteamiento original, ya que si tenemos una secuencia del marco teórico, ya podemos definir nuestra línea de estudio. Y la principal característica, que es documentar la necesidad de realizar el estudio, también nos ayuda a conducir el establecimiento de hipótesis, también llega a inspirar hacia nuevas líneas de investigación y también provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Entonces, prácticamente el marco teórico hace como una explicación del por qué es importante estudiar el dicho problema que se ha comentado en el planteamiento del problema. Hay tres principales etapas del marco teórico. La primera, que es pregunta de su test, es la revisión de los antecedentes o también conocida como revisión de literatura. ¿Y alguien me puede decir qué se le viene a la mente cuando escucha revisión de la literatura?
Supongo que sería como buscar bibliografía de estudios anteriores que se hayan hecho relacionados al tema y más o menos ver qué información se obtuvo y cómo la puedes aplicar en tu estudio. Así es, Fernando. Sí, como prácticamente, como su nombre lo dice, pues vamos a recolectar información, ¿no? Vamos a ver desde fuentes primarias, secundarias y terciarias y vamos a buscar cuál puede ser útil para nuestro estudio. Muy bien. La segunda etapa va a ser la definición de términos, que ya habiendo recolectado nuestra información, vamos a seleccionar las palabras claves y de esas palabras claves vamos a definirlas, es decir, vamos a buscar su significado. Y la tercera etapa es la sustentación teórica del problema. Ya teniendo un problema, vamos a buscar por qué surge ese problema. Y vamos, aquí realmente no hay una extensión para las teorías, o sea, puedes abarcar desde una sola teoría hasta todas las teorías que existen del problema. Bueno, hablando de la revisión de la literatura, se va a detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio. Aquí vamos a extraer y recopilar la información que sea relevante. Y la principal característica de esta etapa es que la información debe ser selectiva. Por ejemplo, si estamos hablando del COVID-19, pues vamos a buscar todos los temas que hablen desde enfermedades respiratorias hasta enfocándonos en COVID-19. No debemos de buscar información sobre ginecología o sobre hematología porque ya nos estábamos saliendo de la línea de investigación. Bueno, y esta fase, bueno, tenemos fases de la revisión de la literatura. La primera fase va a ser la revisión, vamos a buscar todas las fuentes, vamos posteriormente a detectar qué fuentes iban a ser útiles y cuáles vamos a rechazar. El tercer paso es la consulta. El cuarto paso va a ser la extracción y la recopilación. Para eso se pueden utilizar fichas bibliográficas. Y el quinto paso ya va a ser la construcción del marco teórico. Bueno, para el inicio de la revisión de la literatura, siempre se va a recomendar iniciar con fuentes primarias. Posteriormente, normalmente cuando estamos haciendo una revisión, una tesis, una investigación, siempre tenemos algún docente, algún asesor de tesis que nos esté apoyando durante este proceso. Entonces, ya que hayamos consultado las fuentes primarias, podemos pedirle su opinión a nuestro asesor de tesis para ver qué otras fuentes nos recomienda. Y así pasar a estudiar las fuentes secundarias y terciarias para obtener un poco más de información y así enriquecer nuestra investigación. Y por último, vamos a utilizar los motores de búsqueda de Internet, las bases de datos y las páginas de experto en nuestro tema. Para la consulta y obtención de la literatura, se recomienda hacer fichas bibliográficas en las cuales se van a seleccionar las que sean de mayor utilidad para nuestro marco teórico y vamos a desechar las que no sirvan. Bueno, y si se dan cuenta, ocupo mucho la palabra fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Pero qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias son las que van a proporcionar datos de primera mano, es decir, nos van a mostrar resultados. Si estamos investigando la prevalencia de artritis reumatoide en mujeres, entonces el resultado nos va, bueno, el artículo, la investigación nos va a dar como resultado que sí es más prevalente en mujeres. Y ejemplo de esto tenemos los libros, las antologías, las publicaciones, las monografías, algunas tesis, documentos oficiales, artículos y páginas de Internet. Y normalmente estas fuentes primarias, en la mayor parte de los casos, se encuentran pues en las bibliotecas y hemerotecas. Bueno, y ahora, ¿qué son las fuentes secundarias? Prácticamente es una recolección de las fuentes primarias. Son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Ejemplo de esto tenemos los artículos, los libros, tesis y otros documentos especializados.
Y por último tenemos las fuentes terciarias, donde prácticamente igual es una compilación de las fuentes secundarias. Y ejemplo de esto tenemos los directorios de medios escritos y los catálogos de revistas periódicas. Por ejemplo, si estamos buscando, igual otra vez sobre COVID, si estamos buscando temas sobre COVID, entonces vamos a buscar una revista que englobe todas las enfermedades respiratorias, ya que ese es un catálogo de revistas de artículos de investigación. Bueno, para la parte de extracción y recopilación se sugiere utilizar fichas bibliográficas. Se puede extraer una o varias ideas del autor, pero siempre un punto muy crucial es que siempre las vamos a referenciar, ya que si copiamos y pegamos, pues pues es plagio, ¿no? Y eso sí se ve mal visto y se generan errores en la comprensión del texto. Y para hacer una ficha bibliográfica, primero se anota el apellido del autor, ya que así podemos localizarla más fácilmente en un fichero de biblioteca. Un ejemplo de una ficha, tenemos este segmento en el cual tenemos el apellido del autor, el nombre del autor, la fecha, el título, la editorial y el lugar de publicación. Y aquí es donde tenemos la idea. Y también en algunos casos podemos poner incluso el número de página para que nos podamos guiar mejor. Ahora pasamos a la segunda etapa, que es la definición de términos. Aquí prácticamente va a ser un glosario de términos. Vamos a seleccionar las palabras clave y posteriormente vamos a definirlas. Se van a identificar todos los conceptos y términos que se utilizarán en el desarrollo de la investigación y se identifican nada más las principales definiciones que se conozcan y que siempre estén relacionadas con la investigación. Aquí tenemos un ejemplo sobre la prevención del bullying. Entonces, tenemos violencia y bullying. Aquí vamos a definirlas, qué significa violencia y las teorías del por qué un sujeto tiene un comportamiento violento. Y en cuanto al bullying, tenemos la definición y los tipos de bullying y también podemos anexar las teorías del bullying. Bueno, y ahora pasamos a la tercera etapa, que es la sustentación teórica. Como su nombre lo dice, vamos a buscar teorías. Vamos a explicar las situaciones por las cuales se produce un fenómeno y los factores que inciden. Aquí una parte crucial es que vamos a contestar estas preguntas. El porqué del problema, cómo y cuándo. Y para las teorías tenemos dos tipos de enfoques principales, cuantitativo y cualitativo. En el cuantitativo, los investigadores basan en la teoría disponible desde el inicio de su estado. Prácticamente aquí el investigador conoce la teoría y de ahí parte para hacer su investigación. Y en el cualitativo, el investigador conoce la situación, el problema, y de ahí parte para buscar teorías. Bueno, y contestando a la pregunta si todas las teorías son iguales, la respuesta es no. Sin embargo, todas las teorías siempre van a aportar conocimiento, ya que nos hacen ver la misma situación pero desde ángulos diferentes. Y algunas se encuentran más desarrolladas que otras y cumplen mejor sus funciones. Esto prácticamente se refiere a que algunas teorías están sustentadas con mayor evidencia y otras no. ¿Cómo escogen una teoría? Bueno, existen criterios para evaluar una teoría. El primer criterio es la capacidad de descripción, explicación y predicción. El segundo es la consistencia lógica. El tercero es la perspectiva. El cuarto es la fructificación. Y el último es la sencillez. Hablando del primero, que es capacidad de descripción, explicación y predicción, nos damos cuenta que lo que se busca siempre va a ser describir los fenómenos, definir también el fenómeno y las condiciones y el contexto, y una mayor explicación para incrementar el entendimiento,
y predicción, que se refiere a las evidencias empíricas de las proposiciones de la teoría. Siguiendo con los criterios para evaluar la teoría, tenemos el criterio número 2, que es la consistencia lógica, que igual es pregunta de su test, que consiste en que las proposiciones que la integran deberán ser interrelacionadas y no deben ser contradictorias. También tenemos la perspectiva, que una teoría sea perspectiva, que se refiere al nivel de generalidad, que tenga una mayor cantidad del fenómeno y un mayor número de aplicaciones. El cuarto es la fructificación, que es la capacidad que tiene una teoría de generar nuevas interrogantes y descubrimiento. Y la última, que es la sencillez. Una teoría debe ser clara y debe utilizar un lenguaje que sea apto para cualquier persona que lea nuestra investigación. ¿Y alguien sabe cuál debe ser la extensión de un marco teórico o cuál cree que sea? Chicos. Debe Ok. ser una o dos caras. ¿Cómo, perdón? Puede ser máximo, creo, una cara, ¿no? Una hoja. Una cara. Ok. Realmente no existe una extensión. Puede haber marco teórico de hasta 100 páginas, otros desde 50 páginas. No existe una extensión que sea una regla. Sin embargo, para algo corto se recomienda mínimo 5 páginas. Y siempre es importante tener en cuenta que sea breve y sencillo, sin sacrificar la profundidad y contenido valioso. Y tengan en cuenta que siempre la información debe de tener una secuencia lógica. Por ejemplo, si copiamos y pegamos, a veces podemos perder el hilo de la investigación de lo que estamos diciendo. Entonces eso ya va a afectar todo nuestro marco teórico. Entonces recuerden que siempre debe tener un orden lógico. ¿Cómo se evalúa el marco teórico? Cuando ya hayamos realizado nuestro marco teórico, es importante hacernos las siguientes preguntas. Si se ha hecho una revisión adecuada de literatura, si hemos seguido los métodos para realizar el marco teórico y si nuestra extensión es adecuada. Bueno, entre los errores más comunes al momento de construir nuestro marco teórico es que a veces no leemos todas las fuentes y así empezamos a hacer un marco teórico. También otro error es copiar textualmente grandes porciones de un libro, sin referenciar. También que empleamos fuentes sin validez académica. Por ejemplo, Wikipedia o Rincón del Vago son fuentes que no tienen una evidencia. Entonces, realmente siempre es importante buscar páginas que nos ayuden bueno, que tengan evidencia científica. Creo que más tarde igual va a haber una ponencia de esto específicamente, pero sí tengan en cuenta, por ejemplo, páginas como PubMed, como las páginas de las revistas inglesas, siempre van a tener una fuente que alguien más ya validó esa información. Y otro error más común es que se unen párrafos sin coherencia, como lo que comentaba hace un momento, que algunos párrafos no tienen lógica. Bueno, y en cuanto a los tips, es que el marco teórico siempre debe de ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, si estamos hablando de violencia, específicamente del bullying, pues vamos a hablar sobre violencia, los tipos de violencia, bullying, los tipos de bullying, las teorías del por qué una persona hace bullying y siempre vamos de lo general a lo particular. Para el marco teórico se recomiendan que la información sea actualizada. Mínimo que los artículos tengan bueno, que se hayan hecho no más de hace 5 años. Pero en algunos casos sabemos que hay poca información de los temas
o simplemente es un tema muy raro, entonces se acepta que el marco teórico tenga referencias de libros o de artículos que se han publicado de hace más de 10 años, pero son muy pocos los casos. Y recuerden que siempre vamos a referenciar ya sea en APA o Vancouver, que son las más comunes. Bueno, y esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Espero que les vaya bien en el test, en el post-test. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, chicos, ya estamos en la recta final de esta actividad y agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Y también te agradezco mucho, Edna, por habernos brindado una increíble ponencia. Y es que me ha gustado mucho el hecho que hoy nos vamos con un conocimiento nuevo y muy importante para nuestra formación académica. Así que nada, Edna, muchas gracias y esperamos poder verte otra vez en nuestras actividades realizadas tanto por Socieno SMP, CPA, CPC, SCOMI, SCORI y CPDI. Bueno, chicos, ya que no hay ninguna duda, ahora les voy a enviar el link del post-test por este medio. Buenas tardes a todos y gracias de nuevo.